Buenos días, qué bueno encontrarnos en este martes de esta tercera semana de Cuaresma para hacer nuestro encuentro con la palabra, para tener nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle en este martes al Espíritu Santo que venga, nos llene de su presencia, nos dé todo el entendimiento, la capacidad de disponer el corazón, el alma, ahí lo más profundo de nuestro ser para el encuentro con Dios a través de este Evangelio que se nos proclama. Por eso volvamos a hacer una buena segunda lectura, una tercera lectura pausada, con todos los detalles, comprendiendo a profundidad cada una de las palabras, expresiones, toda esta historia que nos narra hoy Jesús y toda esta invitación al perdón. Precisamente entonces vamos mirando qué es lo que le pregunta Pedro a Jesús. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Y cuál es la historia que le cuenta a partir de un rey y unos deudores de sus empleados? ¿Cómo son las reacciones de cada uno de los personajes? ¿Y cómo utiliza Jesús esto para dar la enseñanza? Para terminar hablando del Padre Celestial, de lo que pasará con quien no perdone de todo corazón. Entonces todos los elementos los escuchamos, proclamamos, nuestra voz sirve para que esta palabra tome vida, los ojos, para que estas letras pues las podamos ver y expresarlas y sean un mensaje de encuentro con Dios. Hoy lo podamos proclamar, meditar, orar y llevar a la vida. Segundo momento, meditación. No podemos olvidar que estamos en Cuaresma, y en Cuaresma pues todos los textos tienen un sentido y una orientación, y el camino es conversión, el camino es dolor de pecado, el camino es reconocimiento de pecado, que ese es el momento, el primer momento que no es tan fácil y que el mundo de hoy pues dice pecado, que es pecado, y resulta que tendríamos que meternos hoy en toda esta profundidad de la vida del Espíritu para comprender que verdaderamente hay situaciones que permitimos en nuestra vida y que hacemos que nos han dañado la vida y la existencia y que nos han complicado este don grande y bonito de estar aquí con este horizonte de vida que Dios nos ha dado, con tantas bendiciones nuevas. Eso es. Y entre ellos, pues las relaciones humanas que no son fáciles. Hoy Jesús viene a darnos una palabra en este tiempo de Cuaresma sobre el perdón. Y Pedro, muy valiente, muy llevado, como es Pedro, todo primario en el sentido de lo que llega a su mente de una vez lo expresa, y bueno, ese es Pedro en la nobleza de su corazón, empieza a decirle a Jesús: bueno, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y entonces
dice hasta 7 veces. O sea, Pedro está, esa segunda expresión es como, o sea, estoy diciendo mucho, 7 veces es mucho. Porque uno podría decir, los antiguos podrían decir hasta 3, hasta 4, como todo lo antiguo, los antiguos regulaban con minucias, uno puede perdonar tanto, 3 veces, otros que 4. Le ponían números a la situación. Algo que es muy humano, los conflictos entre los seres humanos, perdón la redundancia. Y entonces Pedro se atreve como, estoy diciendo mucho, como yo creo que es menos, pero pues vamos a decirle a ver si yo quiero ir más allá. ¿Qué pensaría Pedro? Y Jesús lo desarma con una respuesta que no es numérica, pero utiliza los números para dar un mensaje claro. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no hay que hacer la multiplicación, porque la enseñanza la hemos escuchado muchas veces y hoy viene otra vez esta lección divina a decirnos que esta expresión significa siempre. Siempre. Y entonces para respaldar la respuesta Jesús utiliza esta pequeña parábola del rey que va a ajustar cuentas con sus empleados y empieza a llamar al primero, le debía 10.000 talentos, una cifra millonaria. Es un elemento pues, que hoy en conversión a nuestros pesos o a nuestras monedas, pues póngale un número con muchos ceros. Muchos ceros donde es una cifra impagable, eso es lo que quiere decir, una cifra impagable. Y entonces el personaje que debía se le pone y se le postra y le dice que le perdone, que tenga paciencia con él, y el rey tiene paciencia. Y entonces el desenlace es que este hombre sale y va a estrangular a uno que le debe 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo. Un denario es el pago del jornal, del día de trabajo. Y este hombre no es capaz de perdonar esta deuda que es muy pequeña comparado con la millonaria suma que le acaban de perdonar. Es que le acaban de perdonar. Entonces Jesús coloca esta comparación para que Pedro y los que lo están escuchando comprendan que si Dios, aquí el rey que ajusta cuentas es Dios, pues nos perdona a cada uno de nosotros, unos más y otros menos, según pues las opciones que hagamos en la vida, pero que nos ha perdonado a todos. Pues una cifra grandísima, particularmente nos podríamos poner seguramente en el personaje que han perdonado mucho. Como nosotros entonces si recibimos tanta bondad y perdón de Dios, pues no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Dios envió a su Hijo para que con la donación de su vida, con toda la enseñanza, con el apropiarse el ser de Hijo de Dios, pues quedara restablecida toda la relación de nosotros con Dios y pudiéramos hablar cara a cara con Él. Una deuda que se ha levantado en todas las generaciones, desde el principio en la caída y desde todas las generaciones con el rechazo a Dios, pues Jesús ya quitó esa deuda. ¿Cómo reaccionamos nosotros agradecidos a tanta generosidad? Es que es impagable lo que le debemos a Dios, con cifras humanas no se puede constatar. Entonces, ante tanta maravilla, ante tanta misericordia, ante tanto amor tan grande de un Padre que lo hemos contemplado hace poco con el Padre misericordioso, con el Hijo pródigo, que Jesús viene a ponernos siempre en la palabra la constatación que es Padre, el mejor, el que nos escucha, el que se ocupa de cada uno de sus hijos. ¿Cómo no nos vamos a sentir agradecidos de toda su misericordia y de habernos dado a su Hijo? Y por Jesús poder llegar a su presencia y tener una vida para la plenitud aquí y para la inmortalidad, para la plenitud de la eternidad grande y bienaventurada en Él, que empieza desde el bautismo. Entonces el agradecimiento tiene que salir del corazón, pero a veces se nos nubla esta generosidad de Dios, este encuentro con Él, que nos quedamos en minucias, porque aquí los 100 denarios significan una deuda muy pequeña comparada con las grandes deudas que podemos tener con Dios, y nos quedamos ahí en la dificultad de ir más allá y de perdonar, porque es que aquí Jesús termina siendo muy fuerte, es que termina diciendo que quien no perdone de corazón, pues Dios va a ser fuerte. ¿Cómo me dices que te perdone? Nos dirá Dios, si tú, que el otro te debe algo que es pequeño y no has podido perdonar y me estás pidiendo a mí que me has ofendido, que ha pasado esto y esto y esto. Dios nos puede llamar la atención y lo hace a través de la palabra hoy.
¿Es el perdón? No es fácil, pero es que tenemos uno por dentro de nosotros que nos da la capacidad de que podamos ir más allá. Y en eso, pues, ser cristianos, seguidores de Jesús, es toda una invitación de poderle abrir el corazón hoy a Dios, de poderlo invitar a decirle, Señor, tú sabes que me cuesta situación, te entrego a tal persona, fulano de tal, con nombre propio, tú sabes lo que pasó, te la entrego. Quitémonos de los hombros ciertas cosas que vienen a la vida porque lo recordamos. Yo perdono, pero no olvido, lo hemos hablado en otro momento. Esto de no olvidar, pues uno no lo maneja tan fácil porque hay situaciones que duelen y que se abren otra vez, como la herida que se abren por una asociación, por algo que pasó, que vino a la mente de nosotros y se vino el recuerdo. Pero ¿cómo estamos recordando? Porque puede ser que vuelvo a recordar y vuelvo otra vez peor y es que yo me acuerdo y es que le voy a exigir y es que voy a hacer esto y no sabe con quién se metió y mejor dicho. ¿Quién es el que está sufriendo? Pues uno. La otra persona está pues, tranquila, quién sabe en qué situación, pero uno es el que carga con ese peso. Entreguémosle este peso a Dios y digámosle, Señor, yo lo declaro inocente, no sé qué pasaría en su vida, te lo entrego. Y vamos a sentir como la satisfacción y la tranquilidad de conciencia de decir, listo, bueno, no sé qué pasaría, no sé qué situaciones ha vivido para que haya actuado así, asá y me haya hecho este daño. También tendríamos que pensar, como siempre, primero, qué daño hemos hecho nosotros, qué tenemos que reconocer, qué tenemos que nosotros adelantarnos y decir, perdón, yo me equivoqué. Y eso desarma a cualquiera, y eso es el primer paso. Y esta cuaresma es para eso. Y es insistente y nos va dando unos temas que vuelven como a decirnos, es que Dios nos da la gracia de pedir perdón con humildad y de perdonar. Es en doble vía. Y muchas veces es nosotros pidiendo perdón. Inclusive así uno diga, no, es que el otro tiene la culpa, uno pueda mostrarse, pedir perdón. Eso no significa que uno sea un bobo y se le van a parar en la cabeza. Perdóneme esa expresión como tan fuerte. Pero por lo menos tener la capacidad de la humildad de decir, bueno, es que perdóname esto. Y seguramente el otro dirá, bueno, no, es que también fue mi culpa, perdóname esto. Y podemos dejar que no pasen los tiempos y con el tiempo un peso aquí y más rabia y situaciones que vienen y entonces tristeza, melancolía y ira, porque eso es lo que genera los pecados capitales de la ira y entonces no solo es la venganza, el odio y todo un ciclo vicioso y un círculo vicioso que si no se corta y si yo no doy la iniciativa, pues eso va a seguir dando vueltas y el corazón, y le da vueltas al corazón y le pone como unas espinas y lo esclaviza. Ese es el fruto de no perdonar. Que le clamemos hoy a Dios. Todos tendríamos que pedir perdón seguramente y todos tendríamos que perdonar. Ese es un trabajo de la vida, es aprendizaje de la vida, es parte de estos conflictos, hasta las personas más cercanas que tanto queremos seguramente se han suscitado en muchas situaciones, pues es el tiempo. Y Dios nos da esta clave, a 70 veces 7. No es porque le podamos decir a Dios como Pedro, no, es que yo ya lo he perdonado 5 veces, pero 6, no, o 7, no, eso es que ya no se puede. Sí, siempre abiertos al don de la misericordia de Dios, y lo digo por mí, cuánto me ha perdonado Dios a mí, y cada uno de nosotros podríamos decir, pues es que Dios todos los días me permite tantas bendiciones y seguramente en este momento de mi vida que yo estuve tan lejos de Él y hice esto y constato que así todo Dios me dio todas las bendiciones del mundo, me ha dado la vida, el respaldo, aquí estoy. ¿Cómo no yo devolver tanta misericordia? Pues también con otros que se han equivocado como yo también. Miremos, soltemos, porque el odio es como estar prendidos a una vela caliente que está soltando cera y que no queremos soltar y así todo nos hace daño, pero no queremos soltar. Pidámosle a Dios hoy la capacidad de abrir y decir, Señor, mira, yo te entrego a esta persona. Piense en las personas que le han hecho daño. Piense a quién le ha hecho daño usted primero. Y reconozca. Y piensa en quiénes les ha hecho daño. Y podamos verdaderamente abrirnos al perdón de Dios. Porque todos los días el Padre Nuestro lo proclamamos y es, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parábola va amarrada también al Padre Nuestro. Pidiéndole perdón a Dios y no perdonamos. ¡Qué contradicción! Entonces pidámosle a Dios hoy poder vivir en la paz, en el perdón y en la misericordia de Él. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor,
porque nos sigues instando y enseñando a perdonar. Reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado. Te pedimos que nos enseñes a pedir perdón si les hemos hecho daño a alguien, con humildad. Y que si alguien nos ha hecho daño, podamos presentártelo hoy. Señor, yo te entrego a tal persona. Lo declaro inocente, Señor. No sé qué ha pasado en la vida. Tú sabes qué ha pasado en la vida de él. Yo te entrego a esta persona. Dame la fuerza, Señor, de sanar mi corazón de las consecuencias que eso ha generado en mi vida. Y los invito a que hoy le digamos a Dios los nombres, las situaciones, y cada uno ahí lo presente. Por eso, Dios, aquí en este ejército orante te presentamos a todas las personas que hacen esta lección divina, que tienen dolores en su corazón, que se han vuelto rencores y de pronto hasta venganzas. Enséñanos hoy a soltar, a no quedarnos aferrados, a no estar remascando y que es que me hizo y es que voy a hacer. Enséñanos a cortar esa espiral de la violencia y del odio, Señor. Yo te lo pido también por aquellos que seguramente me han hecho daño, y también te pido perdón por el daño que he hecho. Te clamo perdón por si le he hecho daño a alguien. Enséñame a vivir en esta cuaresma el proceso del perdón. Esta capacidad que solo tú nos puedes dar, Señor, y que cada que ore el Padre Nuestro pueda verdaderamente decirte, perdona mis deudas porque yo he perdonado a los que me deben, moral, económica o físicamente algo. Y te entrego, Señor, a todas estas personas. Te pido que tomes este peso que hay en mi corazón, en nuestros corazones, y que podamos verdaderamente siempre estar dispuestos al perdón. Amén. Cuarto momento, la acción, pues ya con nombre propio, ahí en un ejercicio. Escríbanla en una hoja o por lo menos mentalmente, Señor, yo te entrego a tal persona, tú conoces, tú sabes qué pasó. Si hemos ofendido a alguien, qué bueno en esta cuaresma, qué bueno que le podamos decir, mira, perdóname, en un momento, en una llamada, en un mensaje, ojalá de frente, y podamos tener la capacidad de decir, me equivoqué, perdón, si te he hecho daño. Sería un buen ejercicio. Miremos si Dios nos mueve y tengamos, más bien, abrámonos a que Dios nos mueve, abrámonos nosotros, a que demos el primer paso, que podamos ser humildes y reconocer a quienes hemos ofendido. Es un trabajo de cuaresma. Sigamos con toda esta alegría en todo este encuentro con Dios. Es un tiempo de bendición, de paz y de reconciliación. Porque para llegar al Padre todos los días nos levantemos sin pesos, sin remordimientos, sin rabia, sin iras, que cuando vengan los recuerdos podamos recordar y decir, bueno, eso fue otro momento, te he entregado a esta persona a Dios, y tengamos paz en el corazón. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.